¿Alguna vez te has arrodillado pidiendo perdón a Dios, pero al levantarte sientes que nada ha cambiado? Ese vacío en el corazón, esa sensación de seguir igual de sucio por dentro, ha hecho que muchos piensen, ¿será que Dios no me escuchó? ¿Será que mi fe es débil? Tal vez el problema no sea que no quieras cambiar, sino que no sabes cómo arrepentirte de la forma que Dios demanda. La Biblia nos muestra que hay una gran diferencia entre sentir remordimiento y arrepentirse de verdad. El remordimiento te hace llorar por las consecuencias, pero el arrepentimiento genuino te lleva a llorar porque has ofendido a un Dios santo. Jesús no vino a buscar personas perfectas, sino a pecadores que se vuelvan a Él con un corazón quebrantado. Y es en ese lugar de honestidad, sin máscaras, donde empieza la verdadera limpieza del alma. Hoy emprenderemos un viaje para descubrir las señales claras de un arrepentimiento bíblico, para que no vivas atrapado en ciclos de culpa, sino que experimentes la libertad que Cristo ya compró para ti en la cruz. El verdadero arrepentimiento empieza cuando el corazón se duele, no solo por lo que el pecado nos quitó, sino por lo que hizo a nuestra relación con Dios. Muchas personas dicen, me arrepiento, pero en realidad lo que sienten es tristeza por las consecuencias, la vergüenza, los problemas, la pérdida. Eso es remordimiento, y aunque puede ser un primer paso, no es suficiente para alcanzar la misericordia de Dios. El arrepentimiento genuino, el que transforma, nace de un entendimiento más profundo, que el pecado es una ofensa directa contra el Creador, una herida a su santidad y un desprecio a su amor. El rey David entendió esto mejor que nadie. Después de cometer adulterio y asesinato, pudo haber escrito sobre el dolor de perder la paz o sobre el miedo a las consecuencias, pero en lugar de eso dijo: Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51 versículo 4. David no se excusó, no culpó a las circunstancias ni a otros. Reconoció que su mayor tragedia no era la vergüenza pública, sino haber ofendido al Dios que lo había amado y levantado tantas veces. Este es el punto central: el remordimiento mira lo que el pecado me hizo a mí, pero el arrepentimiento genuino mira lo que yo le hice a Dios. Cuando comprendemos esto, dejamos de pedir perdón solo para sentir alivio, y comenzamos a clamar por una limpieza profunda que restaure nuestra comunión con Él. Es un cambio de perspectiva que transforma no solo nuestras emociones, sino toda nuestra vida espiritual. Hoy quiero invitarte a pensar, ¿tu dolor por el pecado nace de las consecuencias que sufriste, o del amor que le has fallado a Dios? Si tu respuesta es que deseas un arrepentimiento verdadero, escríbelo en los comentarios: Señor, quiero un arrepentimiento verdadero. Esa declaración no solo será un compromiso, sino una semilla de restauración para tu alma. El segundo pilar del arrepentimiento verdadero es la confesión honesta, detallada y sin justificaciones. No basta con decir, Señor, perdóname por mis pecados. Esa frase es tan general que muchas veces se convierte en una forma de ocultar la gravedad de lo que hicimos. La confesión bíblica llama las cosas por su nombre: adulterio, mentira, robo, envidia, orgullo, sin disfrazarlas, sin suavizarlas y sin culpar a las circunstancias o a otras personas. En la Biblia vemos que Adán, después de pecar, culpó a Eva. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Ninguno asumió plenamente su responsabilidad. Ese patrón de justificar nuestros errores y echarle la culpa a otros sigue vivo hoy. Decimos, no es que mienta, es que a veces exagero un poco. O, no es que tenga ira, es que la gente me provoca. Pero Dios no sana lo que tratamos de ocultar ni perdona lo que nos negamos a reconocer. El rey David nos da otro ejemplo poderoso. En el Salmo 32 confesó abiertamente: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32 versículo del 3 al 5. David entendió que ocultar el pecado lo estaba consumiendo por dentro, robándole la paz y la fuerza espiritual. Fue solo cuando dejó de cubrirlo y lo confesó sin reservas que encontró el alivio y la restauración de Dios. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar: Dios no necesita que le digas lo que hiciste para saberlo, necesita que tú lo digas para que reconozcas tu necesidad de su perdón. La confesión específica no es para informar a Dios, sino para humillar nuestro corazón y alinear nuestra boca con la verdad.
Cuando confiesas claramente y sin excusas, el enemigo pierde poder sobre ti. Las tinieblas se alimentan del secreto, la luz de Cristo las destruye cuando decides hablar con sinceridad. El tercer pilar del arrepentimiento verdadero es abandonar el pecado. La confesión sin cambio es solo una repetición vacía. Puedes llorar, orar y decir que lo sientes 1000 veces, pero si sigues caminando hacia el mismo lugar donde caíste, inevitablemente volverás a tropezar. En la Biblia, el arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una decisión que implica un cambio radical de dirección. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para arrepentirse es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Pero ese cambio no se queda en la mente, produce un cambio de hábitos, de caminos y de decisiones. Jesús mismo, cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, no solo le dijo, ni yo te condeno, sino que añadió, vete, y no peques más, Juan capítulo 8 versículo 11. Esa frase contiene toda la esencia del arrepentimiento genuino, la misericordia que te limpia y la instrucción que te aleja de la esclavitud del pecado. Muchos quieren el primer paso, el perdón, pero no el segundo, el abandono. Y ahí es donde fallan. Porque si después de recibir el perdón, voluntariamente vuelves a la misma trampa, no solo estás despreciando la gracia de Dios, sino que estás debilitando tu conciencia espiritual. Proverbios capítulo 26 versículo 11 nos da una imagen dura pero real, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dios no quiere verte atrapado en un ciclo sin fin de caída y confesión. Él quiere romper ese patrón y llevarte a libertad. Abandonar el pecado implica evitar las circunstancias que lo provocan. No puedes pedirle a Dios que te libre de la tentación si te acercas a ella todos los días. Si tu debilidad es el chisme, no busques conversaciones donde abunde, si es la pornografía, no te expongas a imágenes o situaciones que la despierten, si es la ira, aléjate de ambientes y discusiones que te enciendan. Este pilar exige disciplina, pero no es un esfuerzo solitario. Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El abandono del pecado no depende solo de tu fuerza de voluntad, sino del poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando decides dar el paso de apartarte, Dios pone en ti tanto el querer como el hacer para que vivas en victoria. El arrepentimiento verdadero no se conforma con decir lo siento, también busca reparar el daño causado. Si tus acciones han herido a otros, el cambio interior se refleja en un esfuerzo activo por enmendar lo que rompiste. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en la vida de Zaqueo, un recaudador de impuestos que había abusado de su posición para enriquecerse injustamente. Cuando Jesús lo llamó, Zaqueo no solo reconoció su pecado, inmediatamente tomó la decisión de actuar. Dijo, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Ese gesto no fue un requisito impuesto por Jesús, sino el fruto natural de un corazón que había sido tocado y transformado. La restitución es la evidencia externa de que tu arrepentimiento es genuino. No siempre será posible devolver lo perdido o reparar totalmente el daño, pero cuando se puede, es un acto que honra a Dios y sana heridas en los demás. Restituir no solo restaura relaciones humanas, sino que demuestra que ya no vives bajo el egoísmo del pecado, sino bajo la justicia de Cristo. A veces la restitución no es material, sino emocional o moral, pedir perdón directamente a quien ofendiste, reconocer públicamente una mentira que dijiste, o devolver la confianza a alguien que traicionaste. En Éxodo 22, Dios estableció leyes para que el ladrón devolviera con creces lo robado. Esa misma esencia de justicia se cumple espiritualmente cuando nosotros, al arrepentirnos, buscamos activamente reparar el daño. Un arrepentimiento que no busca restituir, cuando es posible, corre el riesgo de ser solo palabras bonitas. Pero cuando el corazón está quebrantado, no descansa hasta poner en orden lo que está a su alcance. El arrepentimiento verdadero no es solo un sentimiento de tristeza, ni siquiera una simple decisión de alejarse del pecado. Es un cambio radical en la forma de pensar y en la dirección de la vida. La palabra que el Nuevo Testamento usa para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Y este cambio mental no es superficial, transforma tu manera de ver a Dios, de verte a ti mismo y de ver el pecado.
Antes del arrepentimiento genuino, el pecado puede parecer algo normal, justificable o pequeño. Pero cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, esa percepción cambia por completo. Lo que antes tolerabas, ahora lo aborreces; lo que antes disfrutabas, ahora lo rechazas; lo que antes veías como inofensivo, ahora lo reconoces como un veneno espiritual. Ese es el inicio de una nueva dirección. En Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24, Pablo lo describe así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No se trata de añadir a Cristo a tu vida como un accesorio, sino de reemplazar la vieja vida por una completamente nueva. La metanoia no es una mejora, es una transformación. Cuando Saulo de Tarso encontró a Jesús en el camino a Damasco, no solo sintió remordimiento por perseguir a los cristianos. Su mente, su propósito y su dirección entera cambiaron. De enemigo de la iglesia pasó a ser uno de sus más grandes defensores. Esa es la esencia del arrepentimiento, un giro de 180 grados. Pero aquí está algo importante: este cambio de mente y dirección no se sostiene solo por emoción del momento. Es el resultado de rendir la voluntad cada día a Dios. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas capítulo 9 versículo 23. El arrepentimiento no es un evento aislado, es un estilo de vida continuo. Cuando cambias de dirección, también cambian tus prioridades, tus relaciones y hasta tus sueños. Empiezas a buscar lo que agrada a Dios y a evitar lo que antes te atrapaba. Y aunque el proceso puede ser difícil, es la única ruta que lleva a la verdadera libertad y paz interior. El arrepentimiento verdadero no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de un corazón humilde y quebrantado delante de Dios. Quien se arrepiente de verdad entiende que no tiene nada que ofrecer para comprar el perdón y que su única esperanza es la misericordia divina. La Biblia nos muestra que Dios no rechaza a un corazón que viene a Él en quebranto. El Salmo 34 versículo 18 lo dice de forma hermosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que, cuando reconocemos nuestra necesidad y nos humillamos, Dios no nos aleja, sino que se acerca aún más para levantarnos. El quebrantamiento no es debilidad, es fuerza en su forma más pura, porque es el punto donde dejamos de luchar con nuestras propias armas y nos rendimos por completo al poder de Dios. David, después de su caída, no presentó excusas ni se justificó. En el Salmo 51 versículo 17 escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El problema es que muchos quieren el perdón sin pasar por el quebrantamiento. Pero sin humildad no hay entrega, y sin entrega no hay cambio. El arrepentimiento genuino destruye el orgullo, ese mismo orgullo que nos hizo caer en primer lugar. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba exaltándose a sí mismo, enumerando sus buenas obras. El publicano, en cambio, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dejó claro quién fue justificado, no el orgulloso, sino el humilde. La humildad en el arrepentimiento nos lleva a aceptar la corrección de Dios, a reconocer que necesitamos su guía diaria y a depender completamente de Él. Es una actitud que abre la puerta para que el Espíritu Santo obre de manera profunda y permanente en nuestro carácter. El arrepentimiento verdadero no termina en palabras o emociones, produce frutos visibles que confirman el cambio interior. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 7 versículo 17 al 18. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto significa que, cuando un corazón ha sido transformado por Dios, inevitablemente se verá en la manera en que vive, decide y actúa. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26 versículo 20, resumió el mensaje del Evangelio diciendo que predicaba: que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Esas obras dignas no son la causa de la salvación, sino la evidencia de que realmente hemos sido perdonados y cambiados. En otras palabras, si decimos que hemos dejado un pecado, pero seguimos practicándolo, lo que hubo fue un momento de remordimiento, no un arrepentimiento genuino. Por el contrario, cuando el cambio es real, se nota. El que robaba, ahora trabaja con honestidad. El que mentía, ahora habla con verdad. El que maldecía, ahora bendice. El que odiaba, ahora ama. Un ejemplo impactante de frutos de justicia está en la vida de Zaqueo, Lucas 19. Su encuentro con Jesús produjo un cambio inmediato, no solo en su corazón, sino en sus acciones, devolvió lo robado y dio generosamente a los pobres. Su fe no quedó en palabras, se materializó en actos concretos. Estos frutos no se producen por simple esfuerzo humano. Juan 15:5 lo deja claro. Separados de mí nada podéis hacer. Cuando permanecemos en Cristo, Él mismo produce en nosotros esos frutos de justicia por medio del Espíritu Santo. Y aquí está el punto crucial, el arrepentimiento verdadero se reconoce más por lo que haces después que por lo que dices en el momento. Puedes llorar en un altar y sentirte conmovido, pero si tu vida sigue igual al día siguiente, tu corazón aún no ha sido transformado. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 17 afirma: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Los frutos de justicia son, en esencia, la prueba viviente de que hemos pasado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al gozo de una vida restaurada por Dios. El arrepentimiento genuino no solo cambia nuestra conducta, sino que nos abre la puerta al perdón perfecto de Dios. No se trata de un perdón a medias, condicionado o frágil, sino de un acto completo en el que Dios borra nuestras transgresiones y nos recibe como si nunca las hubiéramos cometido. El profeta Isaías lo expresó con una fuerza impresionante. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, no importa cuán profunda sea la mancha del pecado, cuando nos volvemos a Él de todo corazón, Dios la limpia por completo, sin dejar rastro. Este perdón no es algo que podamos comprar ni ganar con buenas obras. Es un regalo inmerecido, pagado por Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 14 lo dice con claridad. Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Dios perdona, no guarda un registro para reprocharnos más adelante. El Salmo 103 versículo 12 nos recuerda: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto significa que, si hemos confesado y abandonado nuestro pecado, no debemos vivir cargando la culpa del pasado. El perdón de Dios es tan profundo que nos da la libertad de comenzar de nuevo. Pero este perdón también restaura. No solo limpia el alma, sino que devuelve la paz que habíamos perdido. Recupera nuestra comunión con Dios, nos quita la pesada carga de la condenación y nos hace caminar con un corazón ligero, como alguien que ha salido de una prisión y ahora respira aire puro. El rey David conoció bien esta experiencia. Después de su pecado con Betsabé, clamó a Dios en el Salmo 51 versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo es una de las mayores evidencias de que hemos sido perdonados, la certeza de que ya no hay barrera entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Este perdón que restaura no es un punto final, sino el inicio de una vida nueva. Una vida que, por gratitud, ya no quiere volver atrás, sino avanzar en obediencia y amor hacia Dios. Cuando una persona experimenta un arrepentimiento genuino y recibe el perdón de Dios, algo profundo comienza a ocurrir en su interior. Ya no se trata únicamente de cambiar ciertos hábitos o de evitar comportamientos incorrectos, sino de una renovación total que empieza desde lo más profundo del corazón y se refleja en cada aspecto de la vida. Este cambio no es instantáneo, pero sí es real. Día tras día, la persona empieza a ver las cosas de manera diferente. Lo que antes le atraía pierde fuerza, y lo que antes parecía poco importante, como la integridad, la humildad y la compasión, empieza a ser su prioridad.
Ya no se actúa por impulsos egoístas, sino que surge un deseo genuino de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La transformación del carácter también se nota en las relaciones con los demás. Quien antes guardaba rencor, ahora busca la reconciliación. Quien solía hablar con dureza, aprende a expresar palabras que edifican. Esa persona se vuelve más paciente, más comprensiva y más generosa. No porque quiera impresionar a los demás, sino porque su corazón ha cambiado y ahora su forma de ver el mundo es distinta. Además, esta transformación produce una fortaleza interior que antes no existía. Las tentaciones siguen apareciendo, los problemas no desaparecen, pero la reacción ante ellos es diferente. Donde antes había desesperación, ahora hay calma, donde había impulsividad, ahora hay reflexión, donde había orgullo, ahora hay un espíritu enseñable. Este cambio profundo no solo mejora la vida personal, sino que se convierte en un testimonio vivo para otros. Sin decir una palabra, la nueva manera de vivir habla por sí misma. La paz, la alegría y la coherencia en las acciones se convierten en señales visibles de que algo poderoso ha sucedido dentro. Y aunque este proceso es continuo y nunca termina por completo en esta vida, cada paso dado es una prueba de que el arrepentimiento verdadero no se queda en palabras o emociones pasajeras, sino que se convierte en una fuerza que transforma por completo el carácter y la manera de vivir. Cuando el corazón ha sido transformado, inevitablemente la vida toma un rumbo diferente. Ya no se camina sin un propósito claro, ni se vive al compás de las corrientes que el mundo impone. En su lugar, surge una determinación interior que guía cada paso hacia un objetivo más alto y significativo. Esta nueva dirección no siempre significa cambiar de ciudad, de trabajo o de amistades, aunque en algunos casos puede incluirlo. Más bien, es un cambio de enfoque, una manera distinta de interpretar cada situación y de tomar decisiones. Antes, todo se filtraba por lo que era más cómodo, más rápido o más conveniente para uno mismo. Ahora, las decisiones se evalúan bajo una perspectiva más profunda, si contribuyen o no a vivir en coherencia con el nuevo corazón que ha sido formado. La persona que ha experimentado un arrepentimiento genuino deja de vivir de manera reactiva y comienza a vivir de forma intencional. Ya no se deja llevar por impulsos o por lo que dictan las emociones del momento, sino que actúa con un sentido renovado de responsabilidad. Entiende que cada acción, por pequeña que parezca, es parte de un camino que está construyendo hacia un destino más grande. Este cambio de rumbo también implica dejar atrás ciertos lugares, ambientes o hábitos que antes parecían inofensivos, pero que en realidad alimentaban actitudes o conductas equivocadas. No siempre es fácil, muchas veces significa tomar decisiones difíciles, enfrentar incomprensión e incluso perder la aprobación de personas cercanas. Sin embargo, la convicción interna es tan fuerte que el sacrificio deja de sentirse como una pérdida y se vive como una ganancia. En esta nueva dirección, la persona descubre una satisfacción que antes no conocía, la paz de saber que está caminando de acuerdo con un propósito más alto que cualquier ambición personal. Esa paz no significa que todo será fácil, los desafíos continúan, pero ya no tienen el mismo peso. Ahora, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para reafirmar el compromiso con este nuevo camino y para demostrar que el cambio no fue superficial, sino real y profundo. Perseverancia en el nuevo camino. El cambio verdadero no se mide únicamente por el momento en que ocurre, sino por la capacidad de sostenerlo a lo largo del tiempo. Muchas personas comienzan con entusiasmo, sintiendo que han dejado atrás su viejo yo, pero a medida que pasan los días y las emociones iniciales se desvanecen, se enfrentan a una prueba más difícil. Permanecer firmes cuando la euforia ya no está presente. La perseverancia es lo que convierte un cambio momentáneo en una transformación duradera. Significa seguir el rumbo incluso cuando la motivación fluctúa, cuando las tentaciones regresan disfrazadas de nuevas oportunidades o cuando la rutina diaria intenta adormecer el corazón. Es en esos momentos silenciosos, lejos de las miradas y sin aplausos, donde se demuestra si el arrepentimiento fue auténtico. Mantenerse fiel a este nuevo camino implica un esfuerzo consciente. No se trata de vivir con rigidez o miedo, sino con una claridad interna que sabe distinguir lo que fortalece del alma de lo que la debilita. Cada día trae consigo pequeñas decisiones que, acumuladas, determinan si el rumbo se conserva o se desvía.
Y aunque estas elecciones parecen insignificantes, son precisamente las que consolidan el carácter y refuerzan la nueva identidad que ha nacido del cambio. Habrá días en los que la duda intentará infiltrarse, en los que viejas costumbres parecerán más atractivas simplemente porque eran familiares. En esos momentos, es necesario recordar que la perseverancia no es un estado emocional, sino una decisión repetida una y otra vez, incluso cuando no se siente el impulso de hacerlo. Es aprender a caminar con paso firme bajo cualquier clima, sabiendo que cada paso hacia adelante consolida la libertad conquistada. La perseverancia también trae recompensas silenciosas. A medida que el tiempo pasa, se descubre que las cosas que antes parecían sacrificios se han convertido en hábitos naturales, lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye con facilidad. Este es el punto en el que la transformación deja de sentirse como una lucha constante y comienza a vivirse como un estilo de vida. Cuando una persona experimenta un cambio verdadero, no solo su vida se transforma, sino que inevitablemente deja una huella en quienes la rodean. Y lo más sorprendente es que muchas veces ese impacto no ocurre a través de discursos o intentos de convencer a otros, sino a través de la simple coherencia entre lo que se vive y lo que se transmite. El cambio genuino se nota. Se refleja en la manera de hablar, en la paciencia con la que se responde, en la serenidad con la que se afrontan las dificultades. Los familiares, amigos o compañeros pueden no decirlo abiertamente, pero comienzan a observar, con una mezcla de curiosidad y admiración, como alguien que antes reaccionaba de cierta forma ahora actúa con templanza y fortaleza. Esa consistencia es lo que despierta preguntas, y esas preguntas pueden abrir el camino para que otros también se animen a buscar una transformación. El ejemplo silencioso tiene un poder especial, no impone, no obliga, no juzga. Simplemente está ahí, como una luz que permanece encendida sin importar cuán densa sea la oscuridad alrededor. Hay personas que jamás se acercarán a recibir un consejo directo, pero sí se verán influenciadas por lo que ven en la vida de alguien que ha decidido caminar de forma diferente. Este impacto se multiplica con el tiempo. Un cambio auténtico no es una fachada temporal, sino una raíz profunda que, al crecer, produce frutos visibles. Y esos frutos inspiran. Tal vez un hijo, al ver la perseverancia de un padre, aprenda que la integridad es más valiosa que cualquier ganancia rápida. Tal vez un amigo, al notar la paz que transmite a alguien en medio de problemas, se pregunte cuál es el secreto para mantenerse firme. Así, sin discursos elaborados, sin necesidad de forzar conversaciones, la vida misma se convierte en un mensaje vivo. Sin embargo, este impacto requiere paciencia. No todos comprenderán de inmediato lo que está ocurriendo. Algunos incluso dudarán de la sinceridad del cambio, recordando el pasado y esperando que las viejas costumbres regresen. Pero con el tiempo, la constancia se convierte en la prueba más irrefutable. Cada día de coherencia, cada decisión que reafirma el nuevo camino, es una semilla que tarde o temprano germinará en el corazón de quienes observan. Y cuando esa transformación enciende una chispa en alguien más, el efecto se expande. Lo que comenzó como una decisión personal termina siendo un faro que guía a otros, demostrando que es posible vivir de una manera diferente. En ese momento, el cambio deja de ser solo una victoria individual para convertirse en una influencia que trasciende y se multiplica. Vivir una vida transformada no significa que todos los problemas desaparezcan o que el camino se vuelva completamente fácil. La plenitud no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de una paz interior que no depende de las circunstancias. Es despertar cada día con un propósito claro, sabiendo que las decisiones y acciones están alineadas con una verdad más grande que uno mismo. Esta plenitud se siente en los pequeños momentos. En el silencio de la mañana, cuando la mente se aquieta y el corazón encuentra calma. En las conversaciones sinceras con quienes nos rodean, donde ya no hay necesidad de aparentar ni de defender una imagen. En la capacidad de disfrutar lo que antes pasaba desapercibido, el sonido del viento, la sonrisa de un ser querido, el sabor de una comida compartida. Son detalles simples, pero llenos de sentido, que antes podían pasar inadvertidos en medio del ruido y la prisa. Con el tiempo, uno descubre que la plenitud no es algo que se busca desesperadamente afuera, sino que se cultiva adentro.
No proviene de acumular logros o bienes, sino de vivir con coherencia, gratitud y esperanza. Es un estado en el que, aunque lleguen pruebas, el corazón permanece firme porque ha aprendido a descansar en algo inmutable. Además, la plenitud trae consigo una perspectiva distinta sobre el pasado. Lo que antes parecía una serie de errores o pérdidas sin sentido, ahora se ve como parte del proceso que condujo a esta transformación. Cada caída, cada puerta cerrada, incluso cada momento de dolor, se convierte en un peldaño que llevó a un lugar más alto y sólido. Es como mirar un tapiz desde el reverso y no entender las hebras sueltas, pero luego darlo la vuelta y ver que cada hilo formaba parte de un diseño perfecto. La vida transformada también redefine lo que significa éxito. Ya no se mide por la cantidad de cosas obtenidas, sino por la calidad de las relaciones, la paz que habita en el alma y la capacidad de mantener esperanza incluso cuando el entorno parece adverso. Y esa manera de vivir, aunque pueda parecer sencilla, es extraordinariamente poderosa. En este punto, la persona que ha sido transformada comprende que su historia, con todas sus imperfecciones y aprendizajes, es un testimonio vivo. Un recordatorio constante de que el cambio verdadero no solo es posible, sino que vale cada esfuerzo, cada renuncia y cada paso dado. Porque la plenitud no es un destino lejano, es el resultado de vivir cada día en fidelidad al nuevo camino elegido. Cada historia de transformación comienza con un paso de fe, a veces pequeño, a veces lleno de temor, pero siempre decisivo. Y al mirar atrás, uno se da cuenta de que cada momento vivido, incluso los más oscuros, fueron necesarios para llegar a este presente lleno de significado. Lo que antes parecía confusión, hoy se revela como un camino cuidadosamente guiado hacia una vida más plena y verdadera. Este tipo de cambio no es una meta lejana que se alcanza un solo día, es un proceso continuo que se construye con paciencia y constancia. Y aunque haya caídas o tropiezos, siempre hay una oportunidad para levantarse, aprender y seguir adelante con más fuerza que antes. La transformación auténtica es así, nunca se detiene, siempre avanza. Ahora, lo más hermoso de esta historia es que no es exclusiva. Lo que una persona ha vivido, otra también puede experimentarlo. No importa de dónde vengas, lo que hayas perdido o cuántas veces hayas sentido que no podías más. Siempre hay un nuevo comienzo esperando, y siempre hay una esperanza que, aunque parezca pequeña, puede encender la luz más grande. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que no lo dejes aquí. Que sea el inicio de un cambio real en tu vida, y que sigas alimentando tu fe, tu esperanza y tu determinación cada día. Y si quieres seguir escuchando mensajes que fortalezcan tu espíritu, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás palabras que no solo te inspirarán, sino que te recordarán, día tras día, que no estás solo en este camino. Porque juntos, paso a paso, podemos crecer, fortalecernos y vivir la plenitud para la que fuimos creados. Este es solo un capítulo, lo mejor todavía está por venir.